Bueno, vamos a conversar sobre este y otros temas desde Valparaíso con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Se puso díscolo, senador? Gracias, Mónica, por llamar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiso allanarse a este acuerdo? No, si no es un problema de allanarse o no allanarse. Yo hace bastantes años que no firmo los acuerdos porque yo en general tengo la idea de que estos temas deben quedar dentro del presupuesto. Lo que es una lista de temas que plantean los parlamentarios, que se plantea por afuera, y yo creo que lo mejor es que sea parte del debate, que se incorpore las glosas para orientar esto y que quede dentro de los gastos. Esa es mi opinión hace bastante rato. Respecto a los programas que se van a evaluar o no evaluar, a veces nos presenta una lista, bueno, ahí se dice, no, en fin, yo creo que lo ideal es que esto quede dentro de la ley y no hay ninguna otra razón que esa, yo no le doy mayor importancia. Este fue un presupuesto que nos significó mucho trabajo. Yo presido una de las subcomisiones, trabajamos muchas horas, educación, vivienda, Ministerio del Interior, en fin, y otro. Y una cosa muy rara en este presupuesto, a diferencia de otros años, que llegó la derecha, la oposición llegó sin planteamiento, sin nada muy elaborado, solamente con reacciones como las que usted oyó ahora al final. O sea, ellos no tuvieron un planteamiento sistemático y no hicieron propuestas alternativas respecto a distintas líneas. En relación al presupuesto, creció mucho, es un presupuesto muy fuerte, como dice el ministro de Hacienda, con un fuerte crecimiento. Aquí hay desafíos de ejecutar este presupuesto lo antes posible porque eso es lo que va a generar actividad económica y permitir avanzar. Los puntos del protocolo son puntos bien parciales, puntos parciales que son intereses y preocupaciones de parlamentarios que se incorporan ahí. Creo que a la larga esto hay que incorporarlo dentro del presupuesto mismo. Senador, pero el ministro de Hacienda estaba parlamentario, incluso lo veíamos en la imagen, hasta lo presionaban, medio en broma, medio en serio, para que firmara. ¿Son estas finalmente especies de malas prácticas que se han ido enquistando, especies de tradiciones que sería bueno borrar, eliminar del trámite parlamentario? Mire, yo creo, mi experiencia, yo he estado muchos años acá y creo que es bueno que meter en un protocolo cuando se enfrenta, quedan pendientes problemas estructurales mayores. Por ejemplo, una vez todo lo que era la deuda histórica y nos pusimos de acuerdo a constituir una comisión investigadora, que eso no tenía por qué ir dentro de la ley de presupuesto. Y así como eso hay otros temas más fuertes y que no tienen que ver directamente con la ley de presupuesto, que está bien que se establezca en un protocolo, en otras cosas. Pero yo creo que en todo caso, en este país el presupuesto es bastante transparente, se entrega mucha información, la oposición cada vez que quiera agregarle al presupuesto la solicitud de mayor información, lo aprobamos entre todos, hay una tradición que se aprueba. En fin, tenemos evaluación de impacto y evaluación de marco lógico de muchos de los programas cada año. O sea, tenemos cosas bastante sólidas, siempre se puede mejorar más. Pero la orientación del gasto, que es una cuestión fundamental, no vimos presente a la oposición. Y la discusión fue muchas veces entre los parlamentarios de gobierno, con el propio ministro, que es lo normal. O sea, en seguridad ciudadana hay ideas que está bien lo que se está haciendo, otros que hay que corregir otras cosas, y ese es el debate que se da. A mí me preocupó, por ejemplo, ver que en general... ¿Sí? Sí, es que quería preguntarle justamente, que nombró la palabra preocupación, por si es una preocupación para usted o no lo que se ha denunciado respecto de que baja la cantidad de dinero para Junji, para Integra. Más allá de que desde esas instituciones se haya dicho que no va a afectar su funcionamiento, si estamos hablando de un presupuesto supuestamente con énfasis en educación y con la importancia que se ha dicho que tiene la educación inicial y preescolar, ¿tiene lógica eso? Mire, la verdad que la rebaja fue bastante poco bien puntual dentro del total. El Ministerio se compromete a suplementarla en el transcurso del año. Lo hace así por un arreglo casi contable. Yo no le daría mayor importancia, es una cuestión comunicacional, mediática nomás, pero no tiene mayor importancia porque es marginal y además se va a reponer. Este año a Junji e Integra no alcanzaron a gastar todo lo que tenían que gastar, porque no es llegar y ponerse a construir salas cunas y jardines infantiles. Hay que tener el terreno, hay que tener el proyecto, hay que contratar una empresa, muchas cosas. Entonces yo creo que están exagerando en esa materia. Hay recursos de sobra para construir muchas cosas, hay muchos recursos y esto se hizo con una maniobra contable, una acción contable de corto plazo. Ministro, la Iglesia Católica hoy ha publicado una declaración bastante crítica sobre varios aspectos de la reforma educacional. ¿Se puede llevar adelante una reforma con la oposición de la Iglesia Católica, que es el segundo mayor proveedor de educación en Chile, después del Estado? ¿Se puede llevar esta reforma contra la oposición de la Iglesia Católica o es necesario llegar a un acuerdo que considere las opiniones de la Iglesia? Si usted mira la historia de la educación chilena, en general las reformas han sido contra la opinión de la Iglesia Católica. Cuando se discutió en el siglo XIX si entraba o no entraba el Estado, después a comienzos del XX si era obligatorio o no.
Pero acá yo creo que el gobierno llegó a un cierto acuerdo, Educación, Ministerio de Educación llegó a un cierto acuerdo con la Iglesia, que se vino abajo con esto de los arriendos que no aprobó la Cámara de Diputados. Bueno, yo espero, o sea, yo entiendo que esta declaración como decir, bueno, reiniciamos las conversaciones sobre otra base, espero que eso avance y que se encuentre alguna solución. Es mucho mejor tener acuerdo con la Iglesia y que mucho de las capacidades que la propia Iglesia tiene para la educación se compartan con el resto del sistema educacional. Yo creo que se va a encontrar solución. No creo que el problema mayor no está con los colegios antiguos en este país. El problema mayor está con los colegios grandes que se crearon a partir del modelo de mercado de los últimos años. Ahí es donde está el problema, que hay algunos buenos, otros regulares y otros muy malos. Y hay que ver cómo se resuelve ese problema, que es una cuestión central de esta reforma. Ahora, parece hacerse cargo también, no parece, derechamente, la declaración de la Iglesia se hace cargo también de la situación de otros colegios particulares subvencionados y dice que pide que esta reforma sea, sus palabras textuales son, sin menoscabo del patrimonio de los sostenedores. ¿Qué responde usted? ¿Es importante que no haya menoscabo patrimonial de los sostenedores? Bueno, el gobierno ha estado diciendo lo mismo, que se está buscando una manera de que no haya menoscabo en el patrimonio de aquellos que han acumulado, pero eso es parte de los presupuestos con el cual se elaboró el proyecto. La fórmula a algunos no les parece satisfactorio, a otros les parece satisfactorio. Bueno, esos son parte de los mecanismos que el ministro decía hace un rato que hay que perfeccionar, que hay que mejorar. Porque se quiere que efectivamente eso dé. Yo quiero decirle a usted también que dentro de la declaración de los obispos dice de que todos los recursos que el Estado destina a educación deben ser para educación, por lo tanto no deben irse en lucro. También tiene una serie de afirmaciones que están en la misma línea del proyecto y de la reforma. Pero, senador, cuando se permite los arriendos, que era la indicación original y hay que ver si finalmente sale así del Senado, en la práctica eso no significa que por la vía de esos arriendos se va a permitir que, mediante la subvención del Estado, congregaciones de la Iglesia puedan financiar otros gastos que no tienen que ver con educación, sino que tienen que ver con los gastos regulares que tienen distintas congregaciones de la Iglesia? Mire, yo creo que eso es muy relativo, porque depende cómo se hagan las cosas. Aquí, por ejemplo, si tenemos una contabilidad detallada, colegio por colegio, de todos los ingresos, todos los gastos, con todos los detalles, como se hace en algunos colegios hoy día, los colegios de administración delegada se hace. Además, Impuestos Internos tiene capacidad de fiscalizar y no solo la superintendencia. La verdad que ese tipo de riesgos se minimizan mucho. El proyecto tiene que minimizarlo, tiene que regularlo, tiene que normarlo, pero no necesariamente por haber arriendo va a ocurrir eso. Yo creo que aquí se está extrapolando mucho lo que ocurre en las universidades. Una universidad tiene muchos recintos. Un colegio tiene el mismo recinto por muchos años y además tiene un recinto con un contrato, con una tarifa establecida en el contrato. No es una cuestión que cada año va cambiando, por lo tanto hay posibilidades de control mucho mayores. Yo por lo menos creo que en los colegios pequeños, de menos de 300 alumnos, debe haber una regla mucho más flexible que la que estaba planteada, porque esos colegios están en otra situación y es perfectamente posible llegar a controlarlo. ¿Qué tan flexible? Incluso arriendo entre partes relacionadas, autoarriendo. ¿Qué tipo de arriendo cree usted que se debe permitir? Mire, ¿bajo qué condiciones permitir el arriendo? Yo no voy a entrar en ese detalle de ese nivel técnico, porque depende bajo qué condiciones, en qué situaciones. Aquí es bien complejo que en algunos colegios rurales, por ejemplo, en la propiedad no solo está el colegio, las dos salas de clase, además vive la familia de la dueña del colegio y de la profesora. O sea, hay distintos tipos de realidades, por lo tanto aquí tenemos que verlo con bastante flexibilidad en los colegios pequeños. En los grandes yo creo que las normas que están planteadas en general hay que cumplirlas, pero esto de parte relacionada o no parte relacionada bajo ciertas condiciones, en casos extremos, podrían por un tiempo permitirse y después de eso entrar a regularse de otra manera. Senador, ¿y por qué dice que podría tener un rol clave el Servicio de Impuestos Internos? Porque precisamente la Iglesia Católica no paga esos impuestos. ¿Por qué podría el Servicio de Impuestos Internos tener un rol tan importante en la fiscalización del gasto de ese dinero? Porque en la medida que haya que hacer una contabilidad completa, el Impuestos Internos no tiene solo que fijarse en el impuesto, sino que tiene que fijarse en el excedente. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el excedente y qué se hace con el excedente? ¿A qué se destina el excedente? ¿Si se reinvierte o no? Impuestos Internos puede ser una muy gran contribución, una contribución muy fuerte, porque Impuestos Internos tiene la información que le permite incluso construir las contabilidades por su cuenta, una parte muy importante de ella. Entonces, la verdad, ¿esto para qué? Para disminuir el riesgo de que haya lucro que sale de una manera fraudulenta, o sea, porque el lucro a partir de esta ley va a estar prohibido. O sea, ya pasa a ser un fraude, hasta ahora estaba permitido y es malversación.
Hasta ahora esto era permitido. Y por lo tanto, Impuestos Internos va a tener los datos que permiten regular la parte del excedente, qué se hace con los excedentes. Y la superintendencia tendrá que ver si se hace lo que corresponde o no en materia educativa dentro de los estándares educativos que correspondan. También habla la Iglesia de cautelar, y no solo la Iglesia, los distintos proyectos educativos. Y otro de los temas que estaban en la polémica es la posibilidad, si se va a mantener o no, la posibilidad de abrir libremente colegios. Quiero saber su posición, porque en algún momento la posición original del gobierno fue, en el proyecto inicial, que solamente se pudiera abrir un nuevo colegio particular subvencionado en el caso de que hubiera demanda insatisfecha. O sea, si había un colegio público con vacantes, no había demanda insatisfecha. Entonces quiero preguntarle cuál es su opinión respecto de si hay que mantener o no la posibilidad de abrir libremente colegios particulares subvencionados. Mire, nunca ha estado prohibido, limitado en este proyecto ni en nada la posibilidad de crear colegios. Aquí lo que se está hablando es que se pueden crear colegios con financiamiento público. En muchos países, como Holanda, por ejemplo, en otros países se permite crearlos, pero tienen que estar un año que demuestren la necesidad de ese colegio y el aporte de ese proyecto educativo. Bueno, acá hemos tenido total libertad. Comunas que tenían una gran capacidad ociosa, que no tenían alumnos, se creaban nuevos colegios y se generaban con plata pública y se generaban duplicidades. Eso tiene que regularse, no puede seguir como estaba hasta ahora. Y lo que va a hacer el Estado es poner exigencias para que quien presente un proyecto para recibir recursos públicos tiene que ser bajo ciertas condiciones. Aquí se va a discutir cuáles condiciones y yo espero que se encuentre un buen diseño. Creo que la Iglesia sería bueno también que opinara respecto a la crisis de la educación pública, que eso es responsabilidad de todo el país, de todos los actores, porque la educación pública viene en caída y es grave para una república que la educación pública esté desapareciendo. Entonces tenemos que compatibilizar distintos objetivos. Además, el concepto de educación y de calidad de educación tenemos que discutirlo más. Si no podemos seguir con la camisa de fuerza que el CIMSE se ha transformado en una camisa de fuerza. Tenemos que hacer que se eduque, se forme más integralmente a los niños con otras dimensiones y que no perdamos tantas horas preparando pruebas CIMSE. Sí, absurdo. Hasta en primero básico se preparan pruebas CIMSE. Entonces necesitamos realmente que los profesores se dediquen a enseñar y que las horas se dediquen a aprender a distintos procesos y no necesariamente a preparar estas pruebas CIMSE para aparecer cumpliendo ciertas metas como se está planteando. Senador, ¿cómo evalúa el rol de la democracia cristiana en su relación con la Iglesia Católica? Y se lo pregunto específicamente por la reunión que hoy sostuvo Gutenberg Martínez, importante dirigente de la ADC, con el arzobispo de Santiago, Ricardo Esati. Al mismo tiempo se da a conocer este documento tan crítico de la Iglesia Católica. ¿Están actuando en conjunto la Iglesia Católica y la democracia cristiana o ciertos sectores de la democracia cristiana en este debate? Mire, normalmente en la historia de los debates educacionales ha habido bastante coordinación de la Iglesia con algunos parlamentarios de demócratas cristianos, no diría con el partido necesariamente. Pero en esta ocasión, a diferencia de otra, la democracia cristiana tiene definiciones clarísimas respecto a los temas estructurales, las reformas estructurales. Hoy día la democracia cristiana dice que la educación pública debe ser fundamental en la organización de la educación chilena y no que tenga su desarrollo y su crisis como viene. También la democracia cristiana dice que hay que terminar con el lucro, con el copago y con la selección. Eso es objetivo. Otra cosa es la discusión sobre los mecanismos y que la verdad que eso es legítimo, pero yo creo que nunca en todos estos años hemos tenido esa base de entendimiento y de acuerdo. La cuestión es traducirlo en mecanismos apropiados para concretarlo. ¿Cómo está la Iglesia en esto? Yo creo que en algunos puntos puede incluso tener diferencia con la ADC, en otros puntos de acuerdo, pero ojalá que haya un debate sobre los mecanismos y que hagamos que el proyecto se perfeccione en el Senado y lleguemos a crear formas más viables para resolver muchos de los temas. Ahora, hay un paro de los profesores, senador, hay también una división dentro del gremio, hay peticiones de renuncias al presidente de este gremio. Quiero saber si usted cree que efectivamente hay razones para que los profesores paralicen o parte de ellos y cómo ve también esa división dentro del magisterio. No, mire, yo lamento que esto esté ocurriendo. Creo que esto refleja en alguna forma la orientación que ha tenido la reforma de no haber puesto en el centro la educación pública y a los profesores como protagonistas fundamentales de movilizar los colegios, que los niños hoy día estén aprendiendo más, haya toda una experiencia de una nueva educación pública que está creando desde los colegios, además de la ley y el Parlamento. En fin, en el caso de los profesores, yo creo que hay muchas postergaciones que han tenido los profesores en la sociedad chilena y creo que muchos de los mejoramientos debieran ser en el marco de la nueva organización y algunos ahora. Y eso es lo que están discutiendo. Yo creo que hay que discutir y el Ministerio tiene la responsabilidad de conversar con los profesores y los partidos tienen la obligación de conversar de tal forma que sean una fuerza transformadora, porque
Si todo el mundo está en contra de la reforma no va a resultar. Las reformas se hacen con mucha gente que la siente propia y se juega por ella. O si no, las reformas se echaban en distintos tipos de problemas en la vida misma, no solo en las leyes. Porque puede ocurrir que se apruebe reforma en las leyes, pero que en la sociedad las cosas vayan por otro lado. Y en ese sentido tenemos que tener una conducción mucho más clara de parte del gobierno, de los partidos y una acción mucho más consistente nuestra, los parlamentarios. Senador Carlos Montes, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a usted, Mónica.